las que no les correspondía. La carta de renuncia del ministro de Defensa está en el escritorio del presidente. Hasta ahora no hay ninguna respuesta al respecto, salvo la del mismo ministro de Defensa, que ha dicho que si él no ha hecho nada malo, que no se tiene por qué ir, que él se siente fresco como una lechuga. Fernando Tincopa, politólogo del Centro Buiñac, nos ayuda a descifrar el momento político que estamos viviendo. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenos días. A ver, en líneas generales, ¿cómo te ha parecido este balance de los 100 primeros días? Es interesante porque si uno toma al presidente, imaginemos, como única fuente de referencia o información para conocer, digamos, el estado del país, uno no encontraría problemas en absoluto y todas estas cosas que mencionabas parecieran no existir porque no se hacen mención, o al menos ni siquiera no se señalan formas en las que el gobierno busca resolverlas. El presidente no suele enfrentar los problemas, o más bien la manera de enfrentarlos es ignorarlos, digamos, ¿no? No suele hablar de los problemas de coyuntura, tanto como no lo ha hecho en el discurso de los 100 primeros días, de ninguna de las crisis que lo precedieron, desde la crisis, digamos, más pequeña, inicial, que tuvo con la Marina y con el ministro de Relaciones Exteriores, hasta problemas con Maraví, Bellido, la crisis de Barrenzuela, la crisis de Antamina. Y algo curioso es que, por ejemplo, incluso en el discurso de Ayacucho, no haya mencionado la quema del campamento minero en el sur de Ayacucho, lugar donde estaba, como referencia siquiera a evidenciar que el país todavía, digamos, existen problemas que están generándose actualmente y que el gobierno pareciera minimizar como mínimo. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Podemos decir entonces de que este discurso, además de carecer de autocrítica, es un discurso propio de un candidato presidencial, cree usted? Sí, podría hacerse una referencia más a los típicos discursos del presidente en regiones, y aunque este tenga un componente menor al componente meeting, digamos, porque ha sido en gran parte una lectura, aún con errores, pero una lectura de los logros, es un discurso que está lleno de patrones discursivos similares a los que hemos visto en discursos anteriores. Por ejemplo, el presidente habla de sus acciones o logros siempre casi en modo futuro, de lo que vamos a hacer y algunas veces de lo que estamos haciendo, pero con el condicional de que el logro todavía no está hecho. Y es lógico que en los 100 primeros días uno no exija grandes, digamos, logros o consecuencias, pero las rutas deberían estar claras. Quizás, Fernando, lo que ha intentado es, de alguna manera, recuperar parte del caudal que ha perdido, de acuerdo a las encuestas, ¿no?, con respecto a la aceptación de su gestión. Ojo que esta baja en la aceptación se refleja también en las regiones del sur, en donde él ha tenido, como se dice, su bastión principal, ¿no?, de adherentes, de gente que lo apoya durante la campaña. De acuerdo, y en el sur y en sectores claves para él, como el sector C y D, en donde también ha caído bastante. Y curiosamente, parece ser, a mi modo de ver, incluso que para el nivel de críticas, de crisis y críticas también, que ha tenido este gobierno y todas las que ha pasado en los 100 primeros días, aún resulta llamativo que ese nivel de crítica no se corresponda con un nivel de baja aprobación. Es decir, el presidente sigue sosteniendo una aprobación significativa, quizás más por ese respaldo identitario que señalas y por el rol simbólico de sus acciones, que hay que reconocer son muy buenas, porque traduce en una foto arando el ganado o con una imagen o una expresión o un canto incluso, si quieren verlo, una forma de conectar con ese capital de su electorado con el que, digamos, aún a pesar de la caída significativa para él, pero en general aún se mantiene fuerte como núcleo de apoyo. Fernando, está claro que la relación entre la primera ministra y el presidente Castillo está un tanto desgastada porque ella ha tenido que sortear crisis tras crisis interna, y la ausencia de ella en Ayacucho ayer pues ha dejado esto de manifiesto. Hay una lectura fina, ¿no?, que digamos hacen los inversionistas, los tomadores de decisiones respecto a que se podría visorar una mayor crisis aún si es que esta relación se llega a fracturar
fracturar. ¿Cómo ves tú esta situación? Te pido por favor tu respuesta en un par de minutos porque son las 7:15. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes. Regresamos con Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiña. 7 de la mañana, 19 minutos. Continuamos conversando con Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiña, y yo le había consultado sobre la relación en este momento de la primera ministra con el presidente Castillo, que advierte que podríamos enfrentarnos, si es que esta se llega a deteriorar profundamente, en una crisis más grande aún. ¿Cómo ves esta situación, Fernando? Sí, yo creo que la primera ministra y el presidente son una dupla interesante porque tienen roles complementarios que de momento, aún a pesar de las diferencias, funciona bastante bien. Porque si bien el presidente tenía, como lo estamos comentando hace un momento, esta actitud continua a modo de patrón de no o de ignorar los problemas o no hacer referencia directa a los problemas coyunturales, la Premier parece que sí va a cumplir el rol de apagar incendios, hacer llamados de atención cuando haya que hacerlos o enfrentar directamente, digamos, los problemas de coyuntura. Y los factores que pueden generar un quiebre o un distanciamiento entre los dos tipos de perfiles políticos que tienen ambos, quizás sean, por ejemplo, cosas como aquellos puntos en los que el presidente está dispuesto a ceder, pero la Premier no. Uno muy importante, por ejemplo, es la defensa a las principales reformas del país, a la reforma del transporte, a la reforma de la educación, y a salvar parte de las islas de eficiencia institucionales que tenía el país. Porque en ese sentido sí vemos, por ejemplo, una discrepancia bien grande entre digamos, salvaguardar la meritocracia, los procesos y defender una reforma como la reforma de educación o la reforma de transporte, blindando instituciones como la Sutran o la ATU, versus las negociaciones que hacen algunos ministros, claro, digamos, cercanos al presidente. Pero perdóname, Fernando, ahí tú marcas una línea bastante clara, porque nada de lo que tú estás mencionando se está defendiendo en la interna, ni la meritocracia, ni la institucionalidad. En realidad, lo que estamos viendo en los últimos días está siendo avalada por la primera ministra. Sí, yo no sé si avalado directamente. ¿Con su presencia? Podría ser, pero digamos, la Premier no tiene el mismo nivel de predisposición que el presidente para traerse abajo este tipo de reforma. O al menos eso es lo que evidencia. Y en ese nivel de interés por defender o no una acción va a ser clave, por ejemplo, el nivel de coordinación que hay entre ambos para que pues se siga una misma política de gobierno en función a lo que diga el presidente influenciado por la Premier o el presidente únicamente. Pero Fernando, Carlos, por ejemplo, ya que hablamos de crisis y de relación entre presidente y Premier, el hecho de que el ministro de Defensa permanezca en el cargo, pese a que la Premier había sido muy clara en decir que se iban a tomar decisiones importantes, no puede generar ese conflicto que podría inclusive derivar en un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros, porque a todas luces la Premier quedó sin piso hasta el momento. Claro, no me malentiendan, yo creo que sí. El problema es evaluar hasta cuánto dura tensar la cuerda a cada quien, porque este perfil de la Premier al que hacía referencia choca directamente con el perfil del presidente y pueden encontrar puntos de quiebre en función a los problemas de coyuntura como los del ministro de Defensa. Ya hubo algo parecido con el ministro del Interior en el que la Premier marcó su posición y eso conllevó directamente a que, por ejemplo, se facilitara la salida del ministro del Interior, adicionalmente también poco sostenible. Pero en estos casos, digamos, los conflictos a la interna no van a ser visibilizados sino hasta cuando uno de las dos partes ceda. Y en este juego de poderes parece ser que la Premier tiene las de perder, porque si su línea no es la seguida por el presidente, hay más incentivos para que, por ejemplo, se presente una renuncia de esta al cargo.
¿Crees tú en todo caso, Fernando, que entiendo que hay estas negociaciones internas y pequeñas batallas que se den dentro del Ejecutivo en las que algunas ganará la primera ministra, otras perderá, hasta ahora va perdiendo, ¿no? Sobre todo con el ministro de Defensa, pero que finalmente más los una el norte ideológico más que el técnico, el meritocrático? Yo creo que eso, por ejemplo, es la única fuente de incentivos para la Premier para permanecer en el gobierno, ¿no? Digamos, la disponibilidad del presidente para dejarla hacer las grandes reformas que propuso y ese tipo de cosas. Pero los problemas coyunturales son problemas que marcan la pauta de la agenda mediática y son muy fuertes de sostener crisis tras crisis en un gabinete cuando hay ministros con los que no compartes, digamos, inclinaciones ni ideológicas ni políticas o técnicas siquiera. Y en ese sentido la Premier va a tener una disyuntiva bastante difícil. Va a tener la disyuntiva de si permanece en un gabinete que no es el que ella quisiera, porque hay que reconocer que muchos de los integrantes son no es totalmente el que ella quiere. Sí, definitivamente no lo es. Ajá. Porque no solo el ministro de Defensa es el caso, digamos, problemático coyunturalmente, sino también el ministro de Transportes, el ministro de Educación, el ministro del Ambiente, claro, que responden a intereses, digamos, partidarios o presidenciales y no exclusivamente a una línea política de gabinete como la que la Premier marca. Una pregunta que se responderá con el tiempo es ¿qué tanto aguantará la primera ministra esta situación y qué tanto pesará en todo caso el objetivo de reformas, asamblea constituyente y una serie de objetivos que la izquierda tiene trazada, ¿no? Eso solo lo responderá el tiempo. Muchísimas gracias. Era Fernando Tincopa, politólogo del Centro Viñac. 7:26, tenemos nuevamente información con María